Hola, buenos días a toda la audiencia. Estamos en Fundación Hospitalaria. Estamos junto a la doctora Florencia Feldman, infectóloga pediátrica del equipo de la doctora Ruz, Servicio de Infectología de Fundación Hospitalaria. Quien les habla, la doctora Marracino, María Alejandra, pediatra de la institución, y estamos por hablar de un tema importante, el sarampión, que es cómo se contagia, cómo se previene, por qué estamos hablando hoy en día y qué hacer ante un brote con fiebre. ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a Bien. todos. Bueno, primer punto, como dijiste, importante. ¿Qué es el sarampión? Me parece que es fundamental hablar de qué es, porque estamos hablando en todos lados. Sabemos que es una enfermedad viral, contagiosa, que, digamos, consiste en un cuadro clínico acompañado de fiebre y manchas en el cuerpo. Brote, o como decimos nosotros los médicos, exantema, ¿sí? ¿Cómo es el exantema? Bueno, el exantema son, para que lo entienda la audiencia, manchitas chiquititas rojas que empiezan en la cara y en el cuero cabelludo y viajan hacia abajo, ¿sí? Previo a la fiebre y el exantema, siempre tenemos un cuadro acompañado de 2 o 3 días de tos, conjuntivitis, secreción nasal, que es el triple catarro, como llamamos nosotros, ¿sí? Importante, puede durar hasta una semana el exantema, y obviamente en la era pre-vacunación, cuando había una circulación en la población de sarampión, se veían manifestaciones muy importantes, con irritabilidad, fiebre muy alta en los chicos y mucho compromiso general, y el típico aspecto de la cara sucia porque eran muchas lesiones, ¿sí? Por ahí, después de incluir la vacuna, a pesar de que hay algunas fallas porque no hay unas buenas coberturas a nivel de la población, se ve un sarampión un poquito más solapado, con tal vez no tantas lesiones y por ahí fiebre no tan alta, pero de todas maneras es un cuadro importante que puede durar una semana y que existen ciertas complicaciones, como sabemos, o por el virus en sí, o porque sabemos que el virus siempre abre la puerta para alguna infección bacteriana. Lo más frecuente son las complicaciones respiratorias, como neumonía, que pueden requerir cierta internación y monitoreo, y obviamente algunas complicaciones más raras, que son las neurológicas. ¿Sí? Ese es el cuadro típico. Perfecto. ¿Y cómo se contagia? Bueno, importantísima la pregunta porque es muy contagiosa. Para que se den una idea y para que la audiencia se dé una idea, comparado con el COVID, que ya sabemos y que hablamos 1000 años desde el 2020, una persona con sarampión puede contagiar hasta 18 personas en una sala de espera. ¿Cómo se contagia? Dijimos que este triple catarro previo o mismo las lesiones en la piel eliminan secreciones que la característica con el sarampión es que se mantienen en el aire un tiempo. Por eso es importante, cuando hay un caso sospechoso que después se confirma, vigilar, como hacemos nosotros una vigilancia, y estudiar los contactos, porque el caso ejemplo es el de la sala de espera. Sabemos que hoy en día, con la vigilancia que nosotros hacemos con todo cuadro con fiebre y exantema, pero si hay un chico que estuvo en la sala de espera 1 hora porque hay muchos pacientes, o porque tal vez la mamá no dijo que estaba brotado o no sabía, bueno, ese chico puede contagiar en la sala de espera hasta 1 hora o media hora con el chico al lado, y la verdad que eso es importante estudiarlo, ¿sí? ¿Cuándo contagia? Desde 4 días antes del exantema hasta 4 días después. Entonces ahí uno se pregunta, ¿pero yo cómo sé que se va a brotar? Y bueno, ahí está el punto cuando hay un caso confirmado. Por eso después hay toda una vigilancia a nivel epidemiológico de qué hizo ese chico o ese paciente, porque también hay adultos, sabemos, y dónde estuvo, con quién estuvo en contacto, porque sabemos que los susceptibles son siempre los más chiquitos, los no vacunados o los que están parcialmente vacunados, y obviamente los pacientes con defensas bajas o alguna inmunosupresión, como decimos nosotros, y las embarazadas, ¿sí? Claro, importante. Importantísimo. Eso. Antes de la vacuna, para que la audiencia sepa, hasta todos los chicos hasta los 15 años, había 90% de la población había tenido sarampión, antes de introducir la vacuna, ¿sí? O sea, para que se den una idea de la circulación que había del virus en sí. Claro, y ante una situación, Sí. ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, ahora, hoy en día? ¿Por qué estamos hablando hoy en día de esto? Bueno, claramente porque hay un brote. Hasta ahora hay 21 casos confirmados, que uno dice no es nada. Sí, es un montón, porque no hay circulación endémica desde el año 2000 acá. Quiere decir que desde el año 2000 no hay circulación de la población. Lo que después hubo desde el 2000 para ahora son distintos brotes. ¿Y por qué se dan los brotes? Porque hay gente que lo trae de afuera, en otros países sí hay circulación,
Y el hecho del paciente no estar vacunado o parcialmente vacunado, porque con una dosis existe cierta deficiencia y podés contagiarte igual, lo trae a la población, y ahí todas las personas que no están vacunadas, por supuesto, son susceptibles a enfermarse, sin contar obviamente las personas que tienen una inmunosupresión, que por la enfermedad en sí pueden contagiarse, ¿sí? Los brotes se dan puntualmente por las bajas coberturas que tenemos de la población. Eso es importante remarcarlo. Desde la pandemia hasta ahora es un gran problema, y es el problema que dejó un poco la pandemia. Antes también había, pero para que el sarampión sea efectivo la vacunación, date una idea que el 90% de los chicos tiene que estar vacunados y no llegamos ni al 80%. ¿Sí? Claro. Y vos decís, bueno, pero está casi. No, pero el 80% ya hay una falla enorme en todos los chicos que tienen una vacuna o que llegan tarde o que la verdad es que no fueron a los controles de salud. Y ahí hay una circulación importante que empieza a tener más brotes. Por supuesto, también se dio en adultos, en los casos que sabemos, 21 casos también hay en adultos, o sea que los adultos también tienen que estar vacunados, ¿sí? Y ahí yo por ahí la otra pregunta, ¿no? Pero... Claro, ahora el calendario de vacunación, sí. Ahora la campaña está sí. dirigida a el AMBA. Sí, en realidad nosotros sabemos que la prevención del sarampión es con la vacuna, claramente. Hay una vacuna en calendario que es a los 12 meses y a los 5 años, que es la triple viral, que es sarampión, rubiola y parotiditis. Y la campaña, que en realidad no es nacional, sino a nivel del AMBA, de Capital y Provincia de Buenos Aires, que es donde está el brote, es con la vacuna doble viral, que la característica es que se producen vacunas para estos brotes. ¿Y a quién está dirigido? Bueno, la verdad, el sentido común te hace pensar que es a los chicos que no están dentro del rango. Y a los chicos que no están dentro del rango son desde los 6 meses, que es la edad mínima de vacunación, hasta los 11 meses, y después desde los 13 meses hasta los 4 años y 11 meses, ¿sí? Si uno tiene 12 meses y se da la vacuna hoy, en un mes y sigue la campaña, tiene que darse la doble viral, ¿sí? Es desde el 7 de abril la campaña y está disponible en cualquier establecimiento de salud, obviamente público, cualquier hospital, cualquier centro de salud. Uno va con el carnet y le tienen que dar la vacuna de la campaña sin orden médica, ¿sí? Claro, lo normal es 2 dosis sí. al año y a los 5 años. Todos los chicos tendrían, el 90% de los chicos de 5 años tienen que tener 2 dosis. Eso no está pasando, no. Entonces hay que focalizar esto y agarrar a todos los chicos que están por debajo de esos y a darles dosis adicionales. Tal cual. No obstante, me parece que estamos dentro de los chicos que nacieron en pandemia, con lo Tal cual sí, eso son chicos que tienen un esquema de vacunación medio alterado por esta situación, entonces hay que focalizar a ellos. Sí. ¿Y qué pasa si hacemos toda la prevención de más a los chicos y a las embarazadas? Que hay que no se puede vacunar. Tal cual, en realidad dentro de la campaña está dirigido a la población pediátrica, pero ¿qué pasa? Por supuesto el personal de salud, previo a la campaña que empezó el 7 de abril, te decían, fíjate, hay que tener 2 dosis de vacuna, o triple o doble viral, o 2 de doble viral, todos los adultos. Por supuesto nosotros que trabajamos en establecimiento, tal vez estamos más pendientes, pero cualquier persona en la calle tiene que tener 2 dosis. Obviamente las contraindicaciones son el embarazo, porque es una vacuna a virus vivo, y obviamente los pacientes que tienen alguna inmunosupresión, como dije, o baja de defensas por ciertas enfermedades. Después hay otra población importante, que son los que nacieron antes del 65, que tienen más de 60 años, que por la circulación que había del virus en ese momento, son inmunes y estarían eximidos de cualquier tipo de vacuna. Por más de que la tengan, no pasa nada, pero no pasa nada si no tienen constatada ninguna dosis, ¿sí? Y por ahí un punto importante que siempre está en discusión es que hay chicos que tienen entre 3, 4 años que tal vez tienen una dosis extra ya porque hubo una campaña en el 2022 posterior al último brote importante que fue en el 2019-2020 con alrededor de 200 casos de sarampión, también por importar casos en bajas coberturas de vacunación. Eso no lo voy a dejar de resaltar, que esos chicos ya tienen una dosis adicional. Es probable que sea triple viral, pero esos chicos no tienen que volver a darse la vacuna ahora de campaña, recién a los 5 años. Y por ahí importante, que tal vez no sé si lo dijimos, es una dosis extra, o sea, después el calendario sigue igual, no importa que tengan 3 dosis a los 5 años, es la idea
de fortalecer la población importante y vulnerable. Claro, ¿sí? esto se hace como para tener un escudo Totalmente. para este brote. Sí, tal Después cual. desaparece Tal y cual. hay que seguir Con el calendario habitual y como vos decís, aprovechar, me parece importante lo que dijiste, cualquier oportunidad para completar los calendarios de vacunación que tanto nos persiguen puntualmente de la pandemia y que van bajando. Totalmente. Sí. Totalmente, Florencia. ¿Y qué pasa si esto todo es previo? ¿Qué hacer antes de? Sí. Incluso antes de embarazarse, Sí. también habría Sí. que 3 meses antes de Sí. pensarlo, Sí. vacunarse Tal contra cual. la triple viral Sí. y estar ya eximida, Tal cual. más allá de que todos los parientes o los contactos tengan Tal la cual. vacunación Sí. para proteger a esa Sí. embarazada. Sí. ¿Qué hacemos si tenemos a un nene con fiebre y el brote? Bueno, importante consultar de forma urgente, acordarse que es una enfermedad contagiosa, como dije, entonces por ahí utilizar los recaudos necesarios para el traslado a donde uno consulte, al establecimiento que uno consulte, si uno puede utilizar un auto de forma particular y no el transporte público, por supuesto que siempre está recomendado. Avisar cuando uno llega a la guardia que está brotado, que tiene fiebre alta, para que pueda ir a la circulación específica de esos pacientes, que siempre se dan una vigilancia y en un brote, como se daba en el COVID con las enfermedades respiratorias. Y obviamente tienen que hacerle los estudios correspondientes, porque siempre vamos a sospechar hoy en día que sea sarampión. Y después tenemos, la verdad, muy a mano las consultas por videollamada o de forma virtual con el pediatra de cabecera, que nos puede ir orientando durante la evolución, que tal vez si no le gusta la evolución, si viene con muchos días de fiebre, va a decirle al paciente que vuelva a consultar, y en ese momento es importante que el cuidador, el padre o el acompañante del paciente diga que es un caso sospechado o puntualmente positivo para que se produzca el aislamiento de forma urgente de ese paciente. Y tener en cuenta que en los establecimientos es probable que a los padres le den los barbijos, como se daba en su momento, a los chicos también, pero es más difícil que se los pongan, entonces por ahí acceder a esos cuidados para evitar el contagio del resto de la población, teniendo en cuenta los pacientes inmunosuprimidos que a veces están en la sala de espera y que son más vulnerables a contagiarse. ¿Sí? Perfecto, muy claro, Florencia. Así que, bueno, esperemos que les haya sido útil la información. Los esperamos, Florencia y quien habla, en Fundación Hospitalaria. Muchas gracias. Muchas gracias.